Mi nombre es Gabriela Telles y vamos a explicar un poco sobre el material, los instrumentos que se encuentran en el estuche de disección. En primer lugar, lo vamos a dividir en 4 grupos. En este momento estamos viendo todos los instrumentos con los que cuenta mi estuche y posteriormente lo vamos a dividir en 4 grupos. Estos grupos son los instrumentos de prensión, los instrumentos de síntesis, los instrumentos de separación y los instrumentos de corte. Los instrumentos de prensión son 4. En este momento mi estuche consta nada más de 2, que son la pinza anatómica o pinza no traumática. Esta se caracteriza porque en su extremo distal es delgada y presenta randas, lo que nos va a permitir sujetar el tejido sin que se deslice, pero a la vez no va a desgarrar las fibras, no va a desgarrar los tejidos y nos ayuda prácticamente para sujetar los tejidos, o nos ayuda para poder separar una estructura de la otra. Está la pinza traumática o dientes de ratón, que su característica principal es, como podemos ver en su extremo distal, hace una analogía a los dientes de ratón por la punta que tiene, y a diferencia de la anterior, esta punta o esta pinza nos sirve para sujetar tejidos como tendones que sean de consistencia más dura. Esta pinza desgarra al hacer presión, y los otros instrumentos con los que se dispone también dentro de esta clasificación, los instrumentos de presión, son la pinza Kelly curva y la pinza Kelly recta, que, como dije, mi estuche no cuenta con esos instrumentos. Los instrumentos de corte están formados por los mangos de bisturí y las tijeras Mayo. Cuando hablamos de los mangos de bisturí o escalpelo, vamos a decir que esta herramienta o este instrumento solamente se completa cuando se coloca la hoja de bisturí correspondiente. Vamos a encontrar que en la base, en su extremo proximal, tenemos números, el 4 y el número 3. El número 3. Estos nos indican el número de hoja que le va a corresponder a cada bisturí, siendo que del número 4 van a entrar las hojas del 20 para arriba y en el número 3 del 15 para abajo. La forma adecuada de agarrar un bisturí es de esta manera, como si fuese un lápiz, y así poder realizar los cortes que sean necesarios. Cuando hablamos de las tijeras, vamos a hablar de las tijeras Mayo, que estas se componen por un extremo proximal dispuesta por 2 anillos y un extremo distal, que en este caso, la Mayo recta, se trata de 2 extremos, 2 hojas, un extremo distal conformado por 2 hojas que terminan en una punta triangular y afilada. Este nos sirve solamente para cortar. La Mayo recta, a diferencia de la anterior, es una tijera cuya característica es que el extremo distal se encuentra curveado, y este nos va a servir para, además de cortar, realizar la separación de estructuras y los tejidos para ir avanzando en el momento de trabajar con las estructuras, con los tejidos, o al realizar un preparado. De la misma forma está compuesta en su base proximal, en su extremo proximal, por 2 anillos y un extremo curvo, como lo mencioné anteriormente. El siguiente grupo es el grupo de los instrumentos de síntesis. En este grupo vamos a encontrar a la pinza porta. Esta pinza
Está compuesta en su extremo proximal por 2 anillos que se conectan por un sistema de cremallera, lo que sirve para sujetar de mejor forma la aguja. Y en su extremo distal está compuesto por 2 superficies que presentan igualmente randas, lo que va a facilitar la sujeción de la aguja en el momento de suturar. La función de este instrumento es agarrar la aguja, sujetar la aguja. Por eso este instrumento es porta agujas. Y la forma correcta de manipular es con el dedo pulgar, con el dedo anular. Guiamos el movimiento con el dedo índice y con el resto de los dedos hacemos presión o hacemos un poco de fuerza al momento de cerrar o al momento de abrir la pinza. Tenemos también a la aguja o la sutura. En muchos estuches vienen dos, generalmente una curva y una plana. En el caso de mi estuche presenta una aguja que es curva, que en su extremo proximal es circular y en el extremo distal se aplana para terminar en una punta triangular y afilada. Vamos a ver que en el extremo proximal se bifurca formando un orificio, el cual muchas veces está separado, es decir, tiene el espacio perfecto o específico para que pueda ingresar por la parte superior el instrumento o el hilo que vayamos a utilizar para la sutura, mayormente hilo de seda cuando la aguja es separada del material de sutura del hilo. En el caso de mi estuche no cuenta con esa bifurcación, por lo tanto la forma de colocar el hilo de sutura sería diferente. El último grupo son los instrumentos de separación, que en esta oportunidad vamos a mostrar 3: la sonda canalada, el puntero y las erinas. La sonda canalada es un instrumento delgado, largo, con un extremo distal circular y una punta redondeada. En el cuerpo, a lo largo de todo el cuerpo, va a presentar un canal, a lo que debe su nombre, sonda canalada, y en la parte proximal va a ser más ensanchada, con una bifurcación que lleva 2 extremos redondeados separados por un orificio y una hendidura. Esta herramienta nos va a servir para separar estructuras como vasos, nervios del tejido muscular y a la vez poder diferenciar de las otras estructuras. La parte proximal nos sirve para poder arrastrar el tejido adiposo al momento de estar realizando un preparado. Las erinas, que también nos sirven para separar, son 3 ganchos que se agrupan entre sí y presentan una disposición que permite de igual forma separar las estructuras con mayor facilidad. El puntero o este instrumento nos va a servir para señalar, para poder dirigir una explicación o describir las partes que va a corresponder a una estructura y a la vez también separar el resto de estructuras, poder diferenciarlas, principalmente vasos, nervios o en algún caso un músculo de otro. Este instrumento se caracteriza por ser delgado, de extremos redondeados y totalmente circular.
De esa forma está compuesto el estuche de disección. El mío que contaba con 9 piezas, las cuales hemos descrito dividiéndolos en 4 grupos.